Vuelvo a repetir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora serían las ecuaciones de Maxwell de forma diferencial, ¿no? Nosotros pasamos de una notación integral a una ecuación diferencial. No vamos a hacer el desarrollo de cómo se pasa de una a la otra porque no nos da tiempo, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, hay unos teoremas, que son el teorema de Gauss, el teorema de Stokes. No sé si vieron alguno de esos teoremas. Teorema, no, que yo me acuerdo, ¿no? Gauss y Stokes. No, no. Bueno, entonces es la forma, digamos, en que uno puede pasar de una de esas ecuaciones, ¿no? Que se pueden compartir, digamos, esa forma integral se puede convertir en diferencial. Claro, acá manejamos campos vectoriales, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, un poco eso, digamos, lo que lo puede llegar a se puede ver un poco más complejo, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Nosotros en realidad básicamente nos manejamos con dos operadores ahí, ¿no? Con dos operadores vectoriales que es la divergencia y el rotacional. ¿Los conocen? ¿Los han oído? ¿Los han escuchado? No me mientan. ¿Lo conocen? La verdad es que mucho no. Alguna vez lo vi, pero hoy estuve viendo el video y medio que lo entendí. Pero mucho no Yo lo. no voy a entrar mucho en detalles de lo que es, voy a entrar un poco en lo que es esto, ¿no? Pero es muy matemático, en matemáticas supongo lo tiene que haber visto, porque tiene un curso de álgebra vectorial, tiene que haber estado eso, ¿no? Pero voy a ir más que nada a la aplicación, ¿no? Como les digo, voy a ir a una aplicación y vamos a ir viendo algunas de las propiedades un poco por arriba, ¿no? Entonces nosotros, fíjense, las ecuaciones, espero que tengan ahí a mano el material. Fíjense. Divergencia. Vamos a ver ahorita la divergencia, ¿no? Tenemos algo que se llama divergencia. Y les explico qué es lo que expresa la divergencia. La divergencia de un vector, en este caso nosotros calculamos la divergencia para el campo eléctrico, ¿no? Esto voy a decir así de lleno, digamos. La divergencia y la densidad de carga sobre epsilon cero. Esta sería la ley de Gauss para el campo eléctrico, ¿no? Dice que es la divergencia, dice que es la densidad de carga sobre epsilon cero. Esta sería la ley de Gauss en forma diferencial. Bien, entonces. Buenas. ¿Qué es la divergencia? La divergencia es una función, es un operador que te lleva un vector de R de 3 a R. O sea que en realidad la divergencia de un vector es un escalar, es una función de R3 en R. Bien. ¿Qué es lo que me dice esa divergencia? Si es un escalar, puede ser positivo, negativo o... Si es un escalar, puede ser positivo, negativo o... ¿Y cero? Cero, bien, cero. A ver si lo despierto. Cero, perfecto. Un escalar puede ser negativo, positivo o cero, ¿no? Entonces, la divergencia es un escalar, puede ser negativo, positivo o cero. Perfecto. Si la divergencia de un vector es positiva, quiere decir, digamos, que hay una fuente que, digamos, que el campo eléctrico, en este caso, que es el campo eléctrico, tiene un punto de partida, ¿no? O sea que es como si la divergencia es positiva, lo asocio a la carga positiva, es como que tenés una fuente donde el campo eléctrico sale, o emana, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea que coincide con esto, ¿no? Si la divergencia es positiva, quiere decir que la densidad de carga es positiva, quiere decir que hay una densidad de carga que está originando el campo eléctrico. Y el campo por una carga positiva es saliente. Sí. Si la divergencia es negativa, quiere decir que el campo, digamos, va hacia un punto. Quiere decir quiere decir ¿qué? Sería entrante a la carga. Converge, exactamente. Si la divergencia es negativa, quiere decir que el campo converge. Sí, quiere decir que el campo va hacia un punto.
Sí. Entonces, eso me da un poco lo que es la divergencia. Y si la divergencia es nula, y esto es nulo, quiere decir que no hay densidad de carga, o sea, quiere decir que no hay campo eléctrico. Eso es o sea, en realidad no sé si decirlo como que no hay campo eléctrico, pero bueno, no hay lugar donde nazca el campo eléctrico. Eso es la divergencia. ¿Cómo se calcula la divergencia de un vector? O sea, en realidad cuando calculan la divergencia son las derivadas parciales, ¿no? O sea, yo ahí les dejé ahí el esquema que yo les había pasado, les había indicado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una función, tengo un campo vectorial, que es X, a ver cómo estamos con esto. Ahí, a ver si lo ven ahí. Está. Esto es un campo, ¿cómo se expresaría un campo eléctrico, no? Fíjense que usamos versores. ¿Conocen los versores? Sí. Sí. Perfecto, bien. Una magnitud en I, ¿no? Es como si yo tuviera esto acá, tengo X y Z, ¿no? Cada uno es un versor, es un vector de módulo 1, ¿no? Que está indicando el sentido, ¿no? O sea que vos tenés en el X una componente X más una componente Y, Z, ¿no? Entonces, fácil, ¿no? ¿Cómo se calcula la divergencia de un vector? La divergencia, por ejemplo, este vector, este campo eléctrico, es la derivada de X respecto a X más la derivada de Y, de la componente Y, respecto a Y, más la derivada de Z respecto a Z, ¿no? Bien. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a calcular una divergencia. Podría pensar, pero vamos a calcular una divergencia de un campo. Voy a hacerlo acá, miren. Entonces, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que yo les planteé ahí, yo acá fíjense que yo les puse en el ejemplo que yo les di como ejercicio, ¿no? Yo planteo, lo que hago es, ahí se plantean un campo eléctrico y un campo magnético y se pregunta si es un campo electrostático. Si es un campo electrostático, lo que tiene que hacer es verificar las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear el campo que está en el ejemplo ahí, ¿no? Ese campo dice que es 3i menos 4i versor k, ¿no? Este es el campo. Entonces voy a calcular la divergencia de este campo, ¿no? Voy a calcular cuánto me da esta divergencia. Bueno, ahí lo que yo hago lo que se hace en el problema es aplicar las ecuaciones de Maxwell y viendo si las verifica, ¿no? No sé si alguien pudo verlo. Entonces, fíjense, yo voy a calcular la divergencia de este vector campo eléctrico. Empiezo, sería la derivada de la componente X. ¿Cuál es la componente X de ese vector? 3. Perfecto, 3. Esta respecto a X, más la componente Y. ¿Cuál es la componente Y de ese vector? Menos 4. 4i. Y cero No tiene componente. Perfecto. Ah, perdón. Tiene. Más. Bien, seguimos. La componente de Z de este vector. No, ¿por qué 0? No entendí. ¿Por qué 0? Vamos a verlo. Fíjense que sería, ¿no? Lo tengo así, después me lo cuento. ¿Sí? La componente X derivo respecto a X, componente Z derivo respecto a X, ¿no? Y ahora derivo la componente Z. ¿Cuánto es la componente Z? menos ZI.
No, esto es una... No, ¿por qué me lo cita? Ah, no, Mirá. estaba mirando en el campo el otro. Menos Está. 4. Menos 4 y menos 4. Bien. Si yo derivo esto, ¿cuánto me da esta derivada? A ver ahí. Bueno, tiene que ser justo. ¿Cuánto me da esa derivada? Bueno, 3 derivado respecto a x. ¿Qué me da? 3 respecto a x. Y Estoy me da derivando una cosa. Y me da 0, perfecto. 0 respecto a y, ¿qué me da? 0. y 0 0, también. bien. ¿Y esto qué me da? Menos 4y respecto a z. También 0. 0, perfecto. Bien, me da eso también me da 0, ¿no? Bueno, entonces, claro, acá ya, digamos, esto, la ventaja que tiene esta suposición es que yo no puedo ir sacando conclusiones, ¿no? Yo sé en este caso que la divergencia del campo eléctrico es 0. Sí, divergencia del campo eléctrico es 0. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que no hay una densidad de carga, porque yo aplico acá en esta ecuación, ¿no? Que la divergencia de... Si esta divergencia es igual a 0, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la densidad de carga es igual a 0. ¿Estamos de Si no hay acuerdo? campo, no hay carga. En realidad, ojo, ¿no? Acá viene un poco la parte que nosotros ahí lo que tenemos es que no hay densidad de carga que origine ese campo. Ajá. Como ustedes saben, una carga eléctrica origina un campo eléctrico. Sí. ¿Y qué más puede originar un campo eléctrico? Ah, el movimiento de... En un el campo... movimiento de un... Sí. Piénsenlo que yo no tomo mate. Fue lo que vimos en el tema anterior. ¿Qué origina o sea, el campo eléctrico se origina por carga o ¿No es un campo carga en reposo? magnético Una variable? variación de un campo magnético. Exactamente, perfecto. O sea que en realidad acá tenemos que la divergencia del campo eléctrico es 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, que en realidad no hay una carga que origine ese campo. Entonces, lo que tendría que pasar, que es lo más probable que nosotros vamos a ver ahí, digamos que, bueno, que ese campo eléctrico es originado por un campo magnético variable. ¿Se acuerdan que vimos el conductor que conducía corriente y en entorno, no, habíamos visto el caso de una bobina que cambiaba el campo magnético y en su entorno había un campo eléctrico? Sí. Ahí no hay carga, digamos. No hay una carga, una densidad de carga, pero hay un campo variable, un campo magnético variable. Ese campo variable origina ese campo eléctrico. En este caso, si yo analizo esta ecuación, me está diciendo que la divergencia del campo es nula. Quiere decir que la divergencia quiere decir que no hay un lugar donde este campo nazca o muera, por decirlo de alguna forma, no converja o diverja, ¿no? Claro. Ahí va. Bueno, entonces vamos a ver una cosa, miren, voy a hacer lo que yo hice en el ejercicio, ¿no? En el problema ese que yo les había planteado ahí, yo había planteado dos campos, ¿no? Planteé dos campos acá. Bien, yo había planteado eso, si ustedes tienen la letra del ejercicio ahí,
donde ahí aparecen los dos campos, ¿no? Entonces, lo que se me está preguntando es si ese es un campo electrostático o si es un campo electromagnético, ¿no? Entonces, para verificar, digamos, si es un campo electrostático, yo tengo que verificar las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Yo quiero ver si ese campo es un campo electromagnético, ¿no? Entonces voy a ir verificando las ecuaciones. Voy a verificar como una condición, digamos, lo que tiene que ocurrir es esto, ¿no? Que la divergencia del campo magnético tiene que ser cero. La divergencia del campo magnético sí tiene que ser cero, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué es esto? Porque no hay monopolos magnéticos, ¿no? La divergencia está asociada a esto, como dice el nombre, no divergencia, si diverge en un punto o si converge. Y como ustedes saben, los campos magnéticos no nacen de un punto ni mueren en un punto, ¿no? Claro. Porque no hay monopolos magnéticos. Entonces quiere decir que el campo magnético, digamos, la divergencia tiene que ser cero, porque no va a haber lugar donde nazca, donde diverja o donde converja. Entonces, bueno, yo quiero probar a ver esto. Entonces, para que sea un campo electromagnético, primero que nada, esta divergencia tiene que dar cero. Vamos a probar a ver. Entonces, calculo, ¿no? Divergencia del campo magnético. Empezamos. La derivada de la componente X. ¿Cuál es la componente de X? XY más, Sí. más 4T. Perfecto. X más 4T. Derivado respecto a X más. Vamos con la otra. ¿Cuál es la componente Y? Cero. Cero, perfecto. No tengo. O sea que ya sé que la derivada de cero es cero respecto a cualquier variable. Ahora, seguimos. La componente Z. Menos ZI. Menos ZI, perfecto. Esto es derivado respecto a Z. Entonces, miren, calculamos acá la divergencia. Bueno, a ver. ¿Qué nos da esto acá? 4xy más 4t derivada respecto a x. ¿Y? ¿Nos da ahí? No, Me da ahí. claro. No, perdón. Me da. No, está bien. Me da ahí. Me da ahí Porque esto es constante. lo demás constante. Esto es constante. La única variable es esta, ¿no? Me da ahí. Seguimos acá, Max. Vamos acá. ¿Qué nos da menos ZI derivado respecto a Z? Menos I. Menos Z. A ver. Derivado respecto a Z. Menos I. Menos I. Menos I. Perfecto, menos I. Menos I. Está bien, perdón. Menos I. Bueno, fíjense que en realidad eso cumple, ¿no? Ahí, digamos, cumple esa condición del rotacional. Rotacional me da cero. Perfecto. O sea que ya, digamos, es un campo magnético eso porque tiene esa condición, digamos. Rotacional tiene que dar cero. Perdón. La divergencia es cero de un campo magnético. Bueno, y ahora vamos a lo que digamos, vamos a la segunda condición, que es la que capaz que lleva un poquito más de trabajo matemático, que es el rotacional, ¿no? Nosotros expresamos la ley de Faraday. Usamos la ley de Faraday. La expresamos como el rotacional del campo eléctrico. ¿Sí? El rotacional del campo eléctrico tiene que ser igual a menos la derivada parcial de... no es parcial acá, ¿no? Esto es como un gradiente, se llama esto, ¿no? Es la derivada del campo respecto al tiempo. Bueno, vamos a ver qué es el rotacional, ¿no? Nosotros dijimos que hay dos cosas importantes, lo que es el operador, ¿no? Que es la divergencia, que te da un número, ¿no? Quiere decir, digamos, si ese campo tiene puntos de salida o de entrada, ¿no? O sea, hay puntos que convergen o divergen. El rotacional, lo que es este operador, digamos, esto nos da un vector. O sea, el rotacional nos arroja un vector. ¿Qué quiere decir el rotacional? Lo que nos quiere decir es
la propiedad que tiene el campo de inducir rotación. O sea, el rotacional no quiere decir, si en ese campo, digamos, hay puntos de rotación. Imagínense agua en un río, ¿no? En un río sería un campo de velocidades, digamos, ¿dónde podría haber puntos de rotación? Donde habría como es un remolino, ¿no? Ahí el campo tiene como una rotación. Sí. ¿Me explico? Entonces, bueno, también pasa en el aire, ¿no? Tenés zonas, digamos, donde el aire hace como una rotación, induce una rotación o como... Entonces, esa rotación, digamos, si la rotación es así, el vector va hacia arriba, apunta hacia arriba. Eso es el rotacional. Lo que acá, digamos, es bastante lógico si lo analizamos, porque ¿se acuerdan que la ley de Faraday hablaba de los campos inducidos? Es un campo inducido, un campo eléctrico inducido. Y los campos eléctricos inducidos tienen rotación. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Si yo tengo una bobina acá, ¿no? ¿Se acuerdan de una bobina con corriente variable, se aspira? Acá se producía un campo eléctrico, y ese campo eléctrico tiene rotación. O sea que acá, digamos, el rotacional de este campo eléctrico vendría a ser la derivada parcial del campo eléctrico respecto al tiempo. Que sí era lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Veníamos haciendo eso. Con la ley de Faraday, ustedes calculaban una integral de línea en una superficie, y eso les daba, digamos, el flujo, la variación del flujo de campo magnético, ¿no? Entonces un poco es eso, ¿no? Es la idea. Capaz que recién lo está, y uno cuando recién lo está interiorizando, después cuesta como caer la ficha, digamos, ¿no? Pero vamos a ver la parte que digamos que puede ser que complica un poco más. ¿Qué es esto? ¿Cómo calculamos el rotacional? La derivada esto es fácil. Esto es fácil. Pero vamos a ver este rotacional. Entonces, para calcular el rotacional, nosotros lo que planteamos es una matriz. ¿No lo vieron eso? En matemática, ¿lo vieron? Sí, en algún momento. Sí, en algún momento lo vimos, sí. Sí, sí. ¿Qué tema con los profesores de matemática, Hacen todo el curso. Planteo la matriz, ¿no? Y J, En la K. matriz de 3x3. Esto, Una yo les matriz de explico. 3x3. Sí, yo más o menos les quería comentar un poco ese tema del parcial. Yo en los parciales realmente les anoto todas las ecuaciones, ¿no? Yo les doy las ecuaciones. Yo no se asusten porque hay mucha ecuación ahora. Bien. Pero, bueno, miren, acá sería, ¿no? Esto está todo explicado en el video. Entonces vamos así. Estamos con el rotacional de campo eléctrico. Bien. ¿Cuál sería la componente del I? Acá colocamos la componente del I del campo eléctrico. ¿Cuál es? 3. 3, perfecto. La componente en X, yo le llamé I. La componente en X es 3. La componente en Y, 0. o sea, 0, ¿no? Y la Z, No veo. Menos 4i decía, porque no se ve. Ahí está. perfecto, sí, menos 4I. Bueno, ahora acá, sería la matriz donde vamos a hacer el rotacional. Acá tenemos que calcular el determinante de esta matriz. O sea que lo que voy a hacer yo, en primer lugar, para calcular la componente, esto es un vector, o sea que va a tener 3 componentes, X y Z, ¿no? Entonces, para calcular la componente Y, es como que yo tacho acá, ¿no? No quiero tachar porque me quedan en reguero de cosas. Pero yo, para calcular la componente Y, como que tacho acá y me concentro en estos 4 elementos. Me concentro en esto.
Entonces sería así, este con este, menos este con este. Sí. Bien, eso está todo, de última está todo ahí en el material, yo se lo resumí, las ecuaciones, que es lo más complicado. Entonces, miren, derivo esto con esto. ¿Qué quiere decir? Menos 4i lo derivo respecto a i. ¿Cuánto me da eso? Menos 4. Menos 4. Perfecto, menos 4. 0 respecto a z. 0. 0. Es menos acá, ¿no? Sería esto con esto, menos esto con esto. 0, perfecto. 0 me da por acá. Paréntesis, esta es la componente i. La componente versor i, ¿no? La componente x versor i. Vamos con la otra. Vamos ahora como si yo tachara esta columna y me quedo con estos 4 elementos. Pero acá llevo un menos, ¿no? En este caso llevo un menos ahí. ¿Sí? Sí. Entonces voy esta con esta. Menos 4i derivado respecto a x. ¿Qué me da? Te da menos 4i, ¿no? Espera, menos 4i respecto a x. Derivo menos 4i respecto a x. O estoy con esta con esta. Capaz que no llega a la ver ahí. Menos 4i respecto a x. Menos 4i. Ah, te da 0, porque menos 4i es una Ah, constante, claro, ¿no? claro. Claro. Bien. Bien. Ahora voy acá. Esta con esta. ¿Cuál? Esta con esta. Ahora, 0. menos, ¿no? Bien, acá es menos, ahora voy. 3 esto me da 0 también, perfecto, me da 0. Esto es versor J, ¿no? Sí. Bien, ahora vamos con la componente Z, o sea, versor K, que voy. Esta con esta, 0 respecto 0. a X, 0, ¿no? Esto sería más, acá seguí el más, acá seguí no me daba el lugar, ahí seguí más. Menos, esto respecto a esto, 0. Sí, esto 0. me da 0, ¿no? Se me fue todo 0, esto es versor K. Perfecto, entonces, ¿qué quiere decir esto acá? Lo voy a ver ahí. Quiere decir, lo voy a hacer en otro color. Acá lo que llegamos es que el rotacional del campo eléctrico me da menos 4i. El rotacional del campo eléctrico me da menos 4i. Sí. Tengo componente i, componente k. Esto estaría... Está, perfecto. Bueno, para entender un poco el resultado, ¿no? Fíjense que si yo miro el campo lo tengo en el eje Z y en el eje Y. Sí, en el eje Z, Y. X, Y, o sea que es X, Y, Z. Lo tendría en este plano acá. Y este otro viene para acá. En la tabla de a ver el producto vectorial, a ver qué da ahí, pero no me meter en eso. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Lo que, si la rotación es en este plano, si la rotación se da en este plano, digamos acá, digamos el campo rota así, el vector rotacional sale o entra. Siempre sería el vector rotacional es perpendicular al eje donde rota ese campo, ¿no? ¿Que se aplica la regla de la mano derecha o algo ahí? Sí, se aplica, claro, sí, es que por eso es la ley de... Después cuando veamos Ampère, es lo mismo, porque vos tenés, si la corriente va para allá, ahí también hacía un rotacional. Si la corriente va para allá, vos tenés el campo con rotación así. Claro. Ahora vamos a ver, ahora seguimos, ¿no? Lo que tenemos que ver nosotros ahora
Yo llegué a eso, ¿no? Ahora, como dijimos, ¿no? Nosotros estamos analizando la ley de Faraday, que dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos esto, ¿no? Tiene que ser igual a eso. Recién hallamos el rotacional del campo eléctrico y bueno, lo que nos dio, ustedes hallaron ahí que esto nos había dado menos 4i. Eso fue lo que nos dio. Ahora, bueno, la lógica sería que al hacer la derivada respecto al tiempo del campo eléctrico nos dé menos 4i. Ahí estaría cumpliendo con la segunda condición. Entonces, vamos a hacerlo, ¿no? A ver, la derivada parcial del campo. La derivada parcial, esto es un vector, no me faltó la flecha acá. Esta es la derivada de esto respecto al tiempo, es bueno. Acá derivamos cada una de sus componentes respecto al tiempo, ¿no? Bueno, empezamos con el campo, ¿no? Vamos a derivar la componente en X, que es XY más 4T, respecto al tiempo, derivada respecto al tiempo. ¿Sí? Profesor, ¿divergencia por campo ese punto o es Perdón, me equivoqué yo. Rotacional, perdón, viene buena corrección ahí. Rotacional. El punto de divergencia, la cruz es rotacional. Bien. Bueno, acá ahora derivamos la componente I, no tiene componente I esto, ¿no? ¿Lo tiene? No. Más, ahora derivamos la componente Z, menos ZI respecto a T, ¿no? Y bueno, acá en realidad si yo miro acá esta ecuación, digamos, bueno, acá esto me da todo cero porque, bueno, esto no depende del tiempo, ¿no? Lo único que va a tener derivada va a ser aquello que dependa del tiempo. Y esto no depende del tiempo. Lo único que va a tener, que voy a poder derivar, va a ser esta expresión, porque esto sí depende del tiempo, ¿no? Y esta derivada, ¿cuánto me da esa derivada? Con respecto al tiempo. Sí. XY. No, 4. Perdón. El término solo es 4. 4. Exactamente, 4. Esperen, acá me faltó algo. Hola. Ah, sí. Por ejemplo, acá los vectores, ¿no? Vamos a ver un poco esa parte, ¿no? Claro, en realidad la derivada de un vector es otro vector, ¿no? Me faltó esa parte ahí. Cuando estoy derivando el vector, voy a aclararlo acá, ¿no? La derivada del campo, ¿no? Este campo respecto al tiempo es igual a, bueno, la derivada de la componente X respecto a T versus I más la derivada de la componente en I versus J respecto al tiempo más esto sí esos campos. Esto me faltaron ahí los cursores, ¿no? Yo estoy derivando acá, ahí lo escribí, ¿no? Yo estoy derivando cada componente respecto al tiempo, pero es otro vector. Entonces acá, digamos, el resultado el resultado de esto me da 4i. Bueno, pero la ley de Faraday tiene o sea que esto me da 4i, ¿no? Esto me da 4i. Pero como tienes el signo de menos, es lógico, ¿no? Porque en realidad está bien, ¿no? El rotacional del campo eléctrico me da menos 4i, bueno, y esto me da menos 4i. O sea que digamos que ahí estoy verificando esa ecuación, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? No, ¿se entiende? Sí, vieron que capaz que, no sé si, por eso les preguntaba cómo estaban en matemática, vieron que lo puede llegar a confundir es lo que sí, que llega a trabajo, porque a mí no me gusta hacerlo, lo que es el rotacional, ¿no?
que tenés que tomar las derivadas parciales, ¿no? Respecto, para calcular ese determinante, es medio engorroso. Por eso se los pasé en el video, porque para hacer un poco el pizarrón un poquito más, si no, viste que ahí les queda más claro ahí en el video capaz. Sí. Entonces, bueno, digamos, eso sería la condición, digamos, para ver si un campo es electromagnético, ¿no? Un problema típico de parcial, guiño, guiño, le doy un campo y ustedes me dicen, le pregunto, ¿este campo es un campo electromagnético? Bueno, ustedes verifican, ¿no? Verifican si el campo magnético es la divergencia cero, la del campo magnético, y después se fijan para el campo eléctrico, se fijan que el rotacional del campo eléctrico sea igual a la derivada parcial del campo magnético respecto al tiempo. Esa es un poco la idea. Bueno, eso por un lado, ¿no? Yo les voy a dejar ahora un problema similar a este para ver si ustedes se animan a saber. Vamos con otra cosa. Entonces, el tema es, creo que les quedó esto, ¿no? Sí. Entonces, lo otro sería, ¿no? Nosotros aplicamos esas dos condiciones y sabemos que es un campo electromagnético, ¿no? Ahora, lo que nos preguntamos es quién origina ese campo, qué origina ese campo. Y entonces, ¿ustedes qué es lo que ustedes piensan? ¿Cómo se puede originar un campo electromagnético? ¿O qué puede originar un campo electromagnético? Y habíamos dicho cargas en movimiento, ¿no? Claro, exactamente, carga en movimiento. Vimos que carga en reposo no, porque ya no hay densidad de carga. Nosotros acá miramos y no había densidad de carga. O sea que, digamos, no sería carga en reposo, ¿no? Porque lo que sí, digamos, que lo que va a haber es carga en movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver eso ahora, digamos, ¿qué origina ese campo electrostático, ¿no? Pero si yo miro acá, si nosotros miramos en las ecuaciones, el campo magnético varía respecto al tiempo, porque acá, este campo depende del tiempo, o sea que el campo magnético es un campo variable. Eso quiere decir que ese campo variable puede ser que es lo que está originando todo, ¿no? Entonces vamos a ver eso ahora, a ver si nos da el tiempo, ¿no? Entonces ahora sí, aplicamos la otra ley, digamos, que es la ley de Ampère-Maxwell, creo que le llama Ampère-Maxwell, la ley de Ampère-Maxwell dice que esto lo tienen todo ahí, ¿no? Por eso lo tienen en el material que yo les pasé, lo tienen ahí. Bueno, esta sería la ley de Ampère-Maxwell, ¿no? Acá aparece esto es densidad corriente. Sí. ¿Saben lo que es densidad corriente? Es un J, ¿no? Sí, bueno, a ver, me parece, vamos a las J. J es igual a la conductividad por el campo eléctrico. Sí. Esa es la densidad corriente, ¿no? Es un vector. Entonces acá, digamos, también, ¿no? Me ayuda a convertir un poco más, porque, bueno, acá hablamos de rotacional del campo magnético, ¿no? Un campo con rotación, ¿qué lo induce? Lo induce una corriente eléctrica o un campo variable. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un ejemplo, ¿no? Que dice que si tengo el condensador, ¿no? Que en un lugar donde no haya, por más que no haya cable, digamos, no haya corriente, también el campo se puede inducir por otro campo.
Está. Ese concepto está bueno verlo, ¿no? Pero vamos a ver un poquito ahora qué pasa con la parte matemática. Entonces, mira, lo que voy a hacer ahora, mire, vamos a mirar acá. Si vieron esta ecuación, ¿no? Lo que yo podría llegar a intuir ya muy rápidamente es que, vamos a analizar acá. Acá me dice, este término me dice que es la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. ¿Cuánto les parece que sería la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo? ¿Cuánto? Está. Sí, o qué intuyen. Fíjense, como yo te mostré recién, ¿no? Acá. El campo eléctrico, el campo magnético depende del tiempo, porque tiene una T, y el campo eléctrico no. El campo eléctrico no cambia. No, el campo eléctrico no cambia con el tiempo. Entonces, si no cambia con el tiempo, ¿cuánto sería la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo? ¿Y cero? O sea, pueden hacer la cuenta si quieren, ¿no? Claro. Pero en realidad, ¿qué ocurre? El campo eléctrico no cambia respecto al tiempo. Lo que está cambiando es el campo magnético. O sea, que esto vas a hacer. ¿Qué pasó? Que me quedó la ecuación me quedó mucho más simple ya, ¿no? Porque fíjate que eso me fue todo. O sea, que en realidad esto me queda que el rotacional del campo es igual a mu sub 0 J. Esto se me fue todo. Porque ese campo eléctrico no varía con el tiempo. O sea, que en realidad lo que va a originar, lo que tendría que originar va a ser una corriente eléctrica. Bien. En este caso particular es que... Sí, yo después les voy a poner otros ahí. Me iré a trabajar un poco con esto, ¿no? Por eso quería porque esto creo que lleva práctica y está bueno comprender un poco de los orígenes y los campos, ¿no? Pero está bueno lleva práctica, ¿no? Bien. Vamos a ver si el rotacional o el rotacional. No sé. Por ahora voy a hacer lo mismo, pero con el campo magnético. Voy a hacer el rotacional. Fíjense, empezamos. La componente X del campo magnético es X más 4T, ¿no? Componente X del campo magnético. La componente en Y es 0. La componente en Z es menos ZI. Bueno, ahora voy a empezar a calcular el rotacional. Empezamos por la componente I, ¿no? Es esto con esto. Menos ZI derivado de esto. ¿Cuánto me da eso? Es con respecto a I. Sí, menos Z, perfecto. Esto con esto me da 0, o sea que esto sería versor I. Bien, vamos para acá. Ahora vamos es como que taché la mola del medio, nos quedamos con la punta, ¿no? Esto con respecto a esto me da 0. O sea, menos ZI derivado respecto a X me da 0. Ahora, voy acá. XY más 4T derivado respecto a Z me da 0. No hay ninguna Z por ahí. Ahora voy con la última, ¿no? Ahora sí la tacho, ¿no? Ahora voy con la última, me quedo con estas acá, sí. 0 respecto a X me da 0. Y XY más 4T respecto a Y, ahí sí tengo derivada, ¿no? X. Esto me da X. Para que no me... Claro. Pero acá es menos, ¿no? Porque es
esto con esto, menos esto con esto. Ah, O sea que menos X verso K. Menos X verso K. Bueno, entonces fíjense, ¿no? Eso que hallé ahí fue el rotacional. Esto que está acá es el rotacional de esto. Esto es el rotacional del campo magnético. Pero a su vez, digamos, esto es igual a mu sub 0 por la densidad de corriente. O sea que yo, digamos, podría decir, ¿no?, que la densidad de corriente es igual a 1 sobre mu sub 0. Podría decir que es menos acá. ZI más... bueno. Esto, digamos, este sería el vector de densidad de corriente, que es lo que... me faltó algo acá. Esto es X. Esto es más X versus K. Bueno, esto que llega acá es la densidad de corriente, digamos, que originaría ese campo electrostático, ¿no? O sea que nosotros lo que hicimos fue lo siguiente, ¿no? Primero, tenemos esas dos expresiones de esos campos, campo eléctrico, campo magnético. Lo que hicimos fue verificar primero si es un campo electrostático, ¿no? Primero lo que hicimos fue verificar, ¿no? ¿Cómo hicimos? Bueno, calculamos la divergencia del campo magnético, tiene que ser 0, porque si la divergencia del campo magnético es 0, no es un campo magnético. Y después vimos qué relación tiene, si hay relación, digamos, entre el campo eléctrico y el campo magnético, que uno origina el otro, y vimos que sí, que son el rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada respecto al tiempo del campo magnético. O sea que ahí cumple la ley de Faraday, o sea que ya por eso estamos en condiciones de decir que es un campo electrostático, es un campo electromagnético, y después lo que verificamos fue la ley de Ampère-Maxwell, que lo que nos dice ahí, bueno, es qué es lo que origina ese campo electrostático, ¿no? Que vimos que es una densidad de corriente J. Lo que sí ya habíamos visto en un principio es que no hay densidad de carga, o sea que era obvio, digamos, que ahí, o sea, que lo iba a originar solamente eso, porque en un principio vimos que la divergencia del campo eléctrico es nula, quiere decir que no hay lugares donde la carga, donde el campo nazca, digamos, o diverja o converja. ¿Cómo es eso, no? Sí.